Bueno, muy buenos días, tardes compañeros. Mi nombre es Rafael Rincón Cortés y hoy les presentaremos sobre qué son las restricciones relacionales y estamos conformados por Rafael Vargas Gómez, Lázaro Abdiel López Enríquez y su servidor Rafael Rincón Cortés. Bueno, en todos los modelos de datos existen restricciones que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar una base de datos. Estos datos son los que almacenan en la base de datos, deben cumplir una gran serie de reglas para poder garantizar que sean correctos y precisos. El modelo relacional, como todo modelo de datos, también presenta ocurrencias no permitidas. Además, son restricciones de obligado cumplimiento por los datos de las bases de datos y son estructuras u ocurrencias no permitidas. En esto hay dos tipos de restricciones, los inherentes y las semánticas. Restricciones inherentes. No existen tuplas repetidas, obligatoriedad de clave primaria. La relación se ha definido como un conjunto de tuplas y en matemáticas los conjuntos por definición no incluyen elementos repetidos. Hay que decir, sin embargo, que muchos de los SGBD relacionales sí admiten duplicidad de tuplas. El orden de estas tuplas y el de los atributos no es relevante. Cada atributo de cada tupla solo puede tomar un único valor sobre el dominio sobre el que está definido. Ningún atributo que forma parte de la clave primaria de una relación puede tomar el valor nulo. Regla de integridad. Estas restricciones son las que marcan la diferencia entre una tabla y una relación, ya que una tabla presenta las filas y las columnas en orden, del cual carecen las relaciones. Por otro lado, una tabla podría contener filas repetidas. De todos modos, es muy común utilizar el término tabla para referirse a una relación. Bueno, ahora toca hablar sobre las restricciones semánticas. Bueno, ¿qué son las restricciones semánticas? Bueno, las restricciones semánticas son un modelo relacional que permite a los usuarios incorporar restricciones personales a los datos. Las principales son la clave primaria, que hace que los atributos marcados como clave primaria no puedan repetir valores. Unicidad, impide que los valores de los atributos marcados de esa forma puedan repetirse. Obligatoriedad, prohíbe que el atributo marcado de esta forma no tenga ningún valor. Integridad referencial, prohíbe colocar valores en una clave externa que no estén reflejados en la tabla donde ese atributo es clave primaria. Y por último, la regla de validación, que es la condición que debe cumplir un dato concreto para que sea actualizado. Las 12 reglas de COD. Preocupado por los productos que decían ser sistemas gestores de base de datos relacionales sin serlo, COD publica las 12 reglas que se debe cumplir todo DBMS para ser considerado relacional. Estas reglas en las prácticas las cumplen pocos sistemas relacionales. Las reglas son: información. Toda la información de base de datos debe estar representada explícitamente en el esquema lógico, es decir, todos los datos están en las tablas. 2. Acceso garantizado. Todo dato es accesible sabiendo que el valor de su clave y el nombre de la columna o atributo que contiene el dato. 3. Tratamiento sistemático de los valores nulos.
El DBMS debe permitir el tratamiento adecuado de estos valores. 4. Catálogo en línea basado en el modelo relacional. Los métodos deben de ser accesibles usando un esquema relacional. 5. Sublenguaje de datos completo. Al menos debe existir un lenguaje que permita el manejo completo de la base de datos. Este lenguaje, por lo tanto, debe permitir realizar cualquier operación. 6. Actualización de vistas. El DBMS debe encargarse de que las vistas muestren la última información. 7. Interacciones, modificaciones y eliminación de datos nivel. Cualquier operación de modificación debe actuar sobre conjuntos de filas. Nunca debe actuar registro a registro. 8. Independencia física. Los datos deben ser accesibles desde la lógica de la base de datos, aun cuando se modifique el almacenamiento. 9. Independencia lógica. Los programas no deben verse afectados por cambios en las tablas. 10. Independencia de integridad. Las reglas de integridad deben almacenarse en las bases de datos, no en los programas de la aplicación. 11. Independencia de la distribución. El sublenguaje de datos debe permitir que sus instrucciones funcionen igualmente en una base de datos distribuida que en una que no lo es. 12 y última. No subversión. Si el DBMS posee un lenguaje que permite el recorrido de registro a registro, este no puede utilizarse para incumplir las reglas relacionales. Las restricciones de integridad, ¿cuáles son? Es que, para empezar, estas ayudan a mantener la consistencia semántica de los datos. Además de las restricciones de integridad, que están definidas por las claves, y las restricciones de cardinalidad y participación, estudiadas en el modelo entidad-relación, estas se tratan de las restricciones de los dominios, la integridad referencial, las dependencias funcionales, anteriormente ya vistas en unas diapositivas, y las dependencias multivaloradas, así como la forma de implementarlas mediante acertos y disparadores. Las restricciones de integridad, estas proporcionan un medio de asegurar que las modificaciones hechas a la base de datos por los usuarios autorizados no provoquen la pérdida de la consistencia de los datos. Estas protegen a la base de datos contra los daños accidentales. También tiene los tipos de restricciones de integridad: su declaración de claves primarias, candidatas, cardinalidad de relación, participación mínima y máxima, restricciones de los dominios, la integridad referencial, las dependencias funcionales y las dependencias multivaloradas. En la siguiente diapositiva se habla en el modelo relacional. Estas se contemplan de 4 tipos de restricciones: la restricción de unicidad, la restricción de valor no nulo, la restricción de clave primaria y el de integración referencial. La restricción de valor no nulo, su definición de una restricción de valor no nulo sobre un conjunto de atributos K de la relación R, expresa la siguiente propiedad: que no debe haber en R una tupla que tenga el valor nulo en algún atributo de K. La restricción de la unicidad, la definición de una restricción de unicidad sobre un conjunto de atributos K de la relación R expresa la siguiente propiedad: que no debe haber R en dos tuplas que tengan el mismo valor en todos los atributos del conjunto K. En cuanto al concepto de clave primaria, de la integridad de clave primaria, es que la regla de integridad de unicidad de la clave primaria, esta establece que si el conjunto de atributos CP es la clave primaria de una relación R, entonces la extensión de R no puede tener en ningún momento dos tuplas con la misma combinación de valores para los atributos de CP. El concepto de la clave ajena de la integridad referencial. Las claves ajenas son un tipo de mecanismo que proporciona el modelo relacional para poder expresar las asociaciones entre los objetos representados por las relaciones del esquema de la base de datos.
La forma de poder hacerlo consiste en incluir en el esquema de una relación R atributos identificadores de otra relación, de una relación S. A este conjunto de atributos se le conoce como clave ajena de la relación R, que hace referencia a la relación S. Para que la clave ajena cumpla su función de referencia, se debe asegurar que los valores que tomen sus atributos de las tuplas R aparezcan en alguna tupla de S. La restricción de integridad referencial. Una restricción de integridad referencial se define como parte de una asociación entre dos tipos de identidad. La definición para una restricción de integridad referencial especifica la siguiente información. El extremo principal de la restricción es un tipo de entidad a cuya clave de identidad hace referencia el extremo dependiente. La clave de entidad del extremo principal. El extremo dependiente de la restricción es un tipo de entidad que tiene una o varias propiedades que hacen referencia a la clave de identidad del extremo principal. La propiedad o propiedades que hace la referencia del extremo dependiente. El propósito de las restricciones de integridad referencial de EDM es garantizar la existencia de asociaciones válidas. También en la EDM es similar a una restricción de integridad referencial en una base de datos relacional. Del mismo modo que una columna o columnas de una tabla de base de datos puede hacer referencia a la clave principal de otra tabla, una propiedad o propiedades de un tipo de entidad puede hacer referencia a la clave de identidad de otro tipo de entidad. El tipo de entidad al que se hace referencia se denomina extremo principal de la restricción. El tipo de entidad que hace referencia al extremo principal se denomina extremo dependiente de la restricción. Objetivos del modelo. Code perseguía estos objetivos con su modelo relacional. En la independencia física, la forma de almacenar los datos debe ser absolutamente independiente del modelo conceptual de los mismos. Si la forma de almacenar los datos cambia, si cambia el esquema físico, no es necesario cambiar los esquemas lógicos, funcionan perfectamente. Esto permite que los usuarios y usuarias se concentren en que los resultados que deseen obtener de la base de datos independientemente de cómo estén realmente almacenados los datos. La independencia lógica se refiere a que la lógica de la base de datos debe de ser independiente de la forma externa que dé acceso a la base de datos. Los esquemas externos, las aplicaciones que utilizan la base de datos no deben ser modificadas porque se modifique el esquema lógico de la misma de una manera más precisa. Gracias a esta independencia, el esquema externo de la base de datos es realmente independiente del modelo lógico. En la flexibilidad, la base de datos ofrece fácilmente distintas vistas en función de los usuarios y aplicaciones. La visión de los datos se adapta al usuario que los requiere. La uniformidad, las estructuras lógicas siempre tienen una única forma lógica, las tablas, es decir, manejar el modelo relacional es manejar las tablas. La sencillez, la facilidad de manejo, algo cuestionable pero ciertamente verdadero si comparamos con los sistemas gestores de base de datos anteriores a este modelo. Modelo relacional como utilidad para la calidad de datos. El modelo relacional define la implementación lógica de la información del negocio mediante una serie de tablas, campos, restricciones, relaciones entre las mismas, etc., que deben reflejar la semántica del negocio. Esta semántica es captada por el área TI y descrita en el sistema de gestión de base de datos, en ocasiones directamente o indirectamente. Definir la estructura de los datos que debe tener un sistema de información determinado es una tarea compleja, más cuando en ocasiones el CIO tiene múltiples bases de datos con propósitos diferentes, incluso deslocalizados en la nube, en las tecnologías diferentes e incluso en algunas no poseyendo control directo o capacidad para adaptarlo a las necesidades. Existen dos fases fundamentales del modelo relacional. El diseño conceptual, que se basa partiendo de requerimientos de negocio en describir a alto nivel la estructura de la base de datos, independientemente del sistema gestor de base de datos que se vaya a utilizar para la gestión. El diseño lógico,
que es el siguiente paso a la fase anterior. En este punto del proceso se debe definir la estructura de la base de datos con las restricciones, propiedades, claves primarias, claves ajenas, los tipos de datos, etcétera, asociados al tipo de base de datos que se vaya a utilizar. Bueno, les hablaré sobre las claves. En este la necesidad de identificación unívoca y no ambigua. La clave candidata es la agrupación de atributos, quizás uno solo, que identifican sin ambigüedad y de forma unívoca a todos los posibles tuplas de una tabla. En este, el mínimo de número de atributos es 1, máximo número de atributos los que se tenga la tabla. No debe haber atributos inútiles o superfluos. Si se elimina algún atributo de la clave candidata, ya no lo es. Siempre hay seguro al menos una clave candidata, o sea, la aseguración de todos los atributos. Puede haber varias claves candidatas. La clave primaria o principal se escoge de entre las claves candidatas. Usualmente se prefiere la de menor tamaño. Las claves alternas o alternativas, el resto de claves candidatas no escogidas son como claves primarias. En el atributo primo es aquel que forma parte de la clave primaria. La clave ajena o foránea es un atributo de una tabla o agregación de ellos que puede ser clave primaria de otra clave. El mecanismo de relación y enlace de información. Los atributos de una clave ajena pueden o no formar parte de la clave primaria de la tabla a la que pertenecen. En una tabla no es obligatoria la existencia de claves ajenas. CGBD relacionales. La implementación en un CGBD del modelo relacional no es sencilla dada la potencia teórica del modelo. Requiere un relativamente elevado espacio en disco duro y memoria de ordenador para su funcionamiento. Las características que debe tener un CGBD relacional son las siguientes. 1. Poder manejar la base de datos como un todo, es decir, la capacidad de realizar operaciones sobre varias tuplas a la vez sin necesidad de procesar individualmente cada tupla por separado de manera expresa. A nivel lógico, todos los datos se representan mediante valores contenidos en tablas. Un dato debe ser accesible especificando un valor de clave primaria, un nombre de tabla y un nombre de atributo. Puede haber valores nulos. La descripción de diseño de la base de datos se considera también a nivel lógico como valores tabulares y debe ser manipulable de la misma manera que la propia información de la base de datos. Los datos deben ser físicamente independientes de los programas de aplicación que trabajen sobre la base de datos. En lo posible, las aplicaciones deben ser independientes de los cambios realizados en las tablas. La definición de reglas y restricciones de integridad debe ser inherente al sistema y debe poder realizarse mediante el DDL. No se debe dejar a las aplicaciones el mantenimiento de la integridad. Se debe lograr en o posible independencia respecto a la distribución física de los datos. Un CGBD relacional puede tener asociado un DML con procedimientos que permitan tratamientos tupla a tupla por separado, registro a registro, pero debe impedirse que mediante un tratamiento de este tipo puedan soslayarse o ignorarse las restricciones de integridad. Las 12 reglas de COD. Preocupado por los productos que decían ser sistemas gestores de base de datos relacionales sin serlo, COD publica las 12 reglas que se debe cumplir todo DBMS para ser considerado relacional. Estas reglas en las prácticas las cumplen pocos sistemas relacionales. Las reglas son: información. Toda la información de base de datos debe estar representada explícitamente en el esquema lógico, es decir, todos los datos están en las tablas. 2. Acceso garantizado. Todo dato es accesible sabiendo que el valor de su clave y el nombre de la columna o atributo que contiene el dato. 3. Tratamiento sistemático de los valores nulos. El DBMS debe permitir el tratamiento adecuado de estos valores. 4. Catálogo en línea basado en el modelo relacional.
Los métodos deben de ser accesibles usando un esquema relacional. 5. Sublenguaje de datos completo. Al menos debe existir un lenguaje que permita el manejo completo de la base de datos. Este lenguaje, por lo tanto, debe permitir realizar cualquier operación. 6. Actualización de vistas. El DBMS debe encargarse de que las vistas muestren la última información. 7. Interacciones, modificaciones y eliminación de datos nivel. Cualquier operación de modificación debe actuar sobre conjuntos de filas. Nunca debe actuar registro a registro. 8. Independencia física. Los datos deben ser accesibles desde la lógica de la base de datos, aun cuando se modifique el almacenamiento. 9. Independencia lógica. Los programas no deben verse afectados por cambios en las tablas. 10. Independencia de integridad. Las reglas de integridad deben almacenarse en las bases de datos, no en los programas de la aplicación. 11. Independencia de la distribución. El sublenguaje de datos debe permitir que sus instrucciones funcionen igualmente en una base de datos distribuida que en una que no lo es. 12 y última. No subversión. Si el DBMS posee un lenguaje que permite el recorrido de registro a registro, este no puede utilizarse para incumplir las reglas relacionales. Las restricciones son de manera muy útil para la creación de tablas, ya que permite reducir las opciones de información y dejar fuera las maneras de repetir ciertos datos, ya que con esto podemos dejar de lado la forma de crear las tablas de manera ambiguas y podemos relacionar los datos de manera más directa sin explorar más en datos que no valen.